El río Guaviare es un largo y majestuoso río de la Orinoquía colombiana que nace en la cordillera oriental y desemboca en el Orinoco en Venezuela. Formado por la confluencia de los ríos Guayavero y Ariari, tiene 1.497 kilómetros de longitud, de los cuales 630 son navegables y atraviesa los departamentos de Meta, Guaviare, Bichada y Guainía. Sus aguas color café hacen parte del complejo tejido fluvial que caracteriza la región amazónica. Circundado por sabanas, bosques de galería y selvas tropicales, es hogar de ecosistemas, especies únicas en el mundo y minerales que despiertan el interés de la industria minero-energética en el país. Las riberas del Guaviare son escenarios de diversos conflictos de intereses sobre la tierra y el subsuelo, lo que intensificó el conflicto armado en la zona y por lo que desde su configuración, el paramilitarismo en la región persigue a todo aquel que esté relacionado con la lucha social. Así, el río Guaviare, fuente de vida y abundancia, fue convertido paradójicamente en fosa común para desaparecer los cuerpos de miles de víctimas del conflicto social y armado en Colombia. Muchas de las víctimas que hoy sepulta el río Guaviare fueron dirigentes y militantes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, organización sindical nacional que desde su fundación vivió el rigor de la guerra y la violencia, especialmente en los territorios olvidados por el Estado. Uno de los retos que enfrenta el país de cara a sus desafíos con la paz es reconocer al movimiento social, y en este caso al movimiento sindical y sus organizaciones, como un sujeto colectivo víctima del conflicto que debe ser reparado. Por allá en el año 1981 era maquinista de los ferrocarriles, además era líder sindical. Me han despedido por persecución sindical de los ferrocarriles nacionales de Colombia, y al quedarme desempleado me vi obligado de irme para el Guaviare a buscar forma de vida allí, y fue así como en el año 1982 llego a Calamar, Guaviare, a orillas del río Unilla, donde nace el río Baupés. Fue importante la llegada allí porque ya se ha fundado allí el Sindicato de Pequeños Agricultores, un sindicato que permitió la ayuda a los campesinos, a los pequeños colonos que estaban desprotegidos, y empezaron a conseguir profesores para sus escuelas, a construir caminos, construir puentes, a hacer reclamos, a hacer pliegos de peticiones para sus regiones. Lo mismo engranaba con cosas cooperativas, como la cooperativa de agricultores del Guaviare, con sede en La Libertad, y también mucha relación con los sindicatos de los profesores, filiales de FECODE allí en San José del Guaviare. Ya habían asesinado a algunos dirigentes del sindicato de profesores. La reparación colectiva es una reivindicación y un instrumento de política pública. Una reivindicación es la circunstancia sobre la cual tenemos que entender que Colombia vive un conflicto armado que ha significado el desmembramiento de su tejido social, tanto en sentido organizacional como territorial. En ese orden de ideas, en el 2011, después de una trazabilidad de casi 10 años de una puja por una política pública para víctimas, se hace el reconocimiento de la reparación colectiva en el marco de la Ley de Víctimas 1448. Esa ley apenas enumera 2 párrafos y describe básicamente el reconocer a los territorios y a los colectivos como sujetos de reparación y la necesidad de generar una reparación, ojo, pero una reparación de orden administrativo. Aún la reparación colectiva tiene mucho de qué agarrarse como reivindicación, en el entendido de que uno de los problemas de la 1448 es que no visibiliza el tema de la impunidad y el tema de los actores que, digamos, fueron parte de esa victimización. En esa acción de nacimiento de la CUT, yo como estudiante de la Universidad Nacional participé, y pues sabemos que la historia es como el movimiento
sindical no confederado, los compañeros de la CSTC y la UTC se fundieron para construir una central única de trabajadores. Sabemos que era también muy difícil los procesos de unidad, si en Bogotá o en el Valle, que fueron donde se fundó la primera subdirectiva, pues fue muy difícil lograr construir esas subdirectivas, porque era que cada una de estas federaciones que venían de las centrales anteriores divididas tenían que hacer los esfuerzos de unidad de acción y de conformar esa unidad orgánica por cada departamento, pues en los territorios nacionales, que eran territorios agrarios abandonados, pues era muy difícil constituir esa organización de los trabajadores. Y después de hacer una visita a San José, me desplacé a una de las zonas rurales y narraban los compañeros maestros, me reuní con unos profesores allí en un colegio y me decían cómo grupos paramilitares o grupos militares, porque al último se camuflaban en la noche, sacaban a los habitantes de los pueblos y terminaban en el río, o sea, desaparecidos o asesinados, y por eso si hablaran los ríos de esa región, pues serían miles de víctimas las que ha puesto el movimiento campesino. Pero fuimos perseguidos, nos asesinaron a muchos compañeros, y fueron compañeros también que los destazaron hablando en ese lenguaje vulgar y los lanzaron al río. Y sus restos, según han informado algunos miembros de la SAUCE, sus restos fueron arrojados al fondo del río. De pronto las toninas serán testigos de tanta brutalidad y ese río clama justicia. Hay un escenario, tanto en los componentes territoriales como el sujeto nacional, que se dan en tres partes. El primer escenario es la construcción de un diagnóstico, es decir, identificar cuáles fueron los hechos victimizantes, dónde fueron, cómo agredió a la organización, cómo hizo que la organización se despedazara o entrara en una especie también de coma, y sobre esa base, digamos, empezar a diagnosticar todo ese proceso para poder identificar las acciones de política pública que se necesitan para revertir esos efectos nocivos en el desarrollo del colectivo. Esa política pública se plantea después de la fase del diagnóstico en unos programas de intervención colectiva. Esos programas de intervención colectiva son dirigidos territorialmente por los entes territoriales. Es decir, en este caso sería el Comité de Justicia Transicional en San José del Guaviare o del Guaviare quienes tendrían que asumir una responsabilidad de dirigir ese plan de intervención. Y en ese plan de intervención empezarían a ubicarse, a identificarse cuáles son las acciones de carácter institucional que le corresponden a cada quien para el fortalecimiento de la CUT. Las acciones de memoria o reparación simbólica deberían estar contempladas en los planes de desarrollo territorial, por ponerte un ejemplo. Pero otro tipo de reparación, por ejemplo, la que se tiene que dar de manera nacional e institucional sobre las campañas, por ejemplo, por el derecho a la sindicalización, por el derecho, digamos, a la participación en organizaciones sociales y políticas, se hace necesario para generar garantías de no repetición. Ya que los campesinos de la región del río Guayavero y del Guaviare nos encontramos cansados de la guerra. El Guaviare ha dado unas luchas grandes. El sindicato de pequeños agricultores fue perseguido por el general Harold Bedoya Pizarro, que era comandante de la 7ª Brigada, que logró hacer unos montajes en contra del sindicato de pequeños agricultores, que tenían miles de afiliados, diciendo que el sindicato era entronque de las FARC. Y fue así como empezaron a perseguir a los líderes, que les tocó irse a muchos, como en ese entonces Luis Eduardo Betancur, le tocó emigrar a otros, Secundino Panameño, a Olmedo Ríos, a muchos compañeros les tocó irse para otros sitios y quedar otros líderes reemplazándolos. ¿Quién es
Nosotros nos hemos movilizado, hemos exigido garantías al Estado, reclamando los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, tanto individual como colectiva. En la reparación colectiva de la CUT a nivel nacional hay una mesa de trabajo con el Ministerio del Trabajo para fomentar el derecho a la sindicalización, pero también para fomentar los pliegos y las reivindicaciones propias de cada uno de los sectores. En el marco de la Ley 1448 se establece una responsabilidad multisectorial, es decir, todas las organizaciones del Estado, en mayor o menor medida, tienen una obligación de reparación territorial o colectiva. En ese orden de ideas se establecen unos criterios para esa reparación que tiene que ver básicamente con el restablecimiento de derechos colectivos de estas instituciones. Por ejemplo, la organización sindical tendría, digamos, dentro de sus reivindicaciones el derecho a la libertad sindical, o sea, el derecho a asociarse, el derecho a fundar sindicatos, a ser parte de un sindicato y a desarrollar la vida sindical con todas las garantías. Entonces, la estructura tradicional pues nos han visto como un enemigo, y en muchas ocasiones cuando nosotros denunciamos los malos manejos, la corrupción en entidades del Estado o la corrupción privada, pues nos ha significado la persecución para los dirigentes sociales. Nosotros tenemos un registro de más de 3.170 sindicalistas asesinados del año 85 al presente, pero nosotros sabemos que ese es un subregistro. Nosotros consideramos que diariamente se ha asesinado un campesino en este país. Yo creo que el Guaviare hoy por hoy clama justicia, porque fueron muchos, centenares de cadáveres que fueron lanzados al río, que era lo más fácil para tapar la falta, para esconder los cuerpos. Y si se pudiera dragar y sacar, se encontrarían muchos restos humanos de muchos luchadores sociales que quedaron allí. La CUT puede y debe ser objeto de reparación colectiva, no solo en el marco de la 1448, sino en el marco más general y completo de la reivindicación de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en el sentido de que la CUT fue una organización que enfrentó de una manera dinámica lo que es la implementación del neoliberalismo en este país, que se implantó también en condiciones de sangre y fuego, y que vio en los sindicatos una barrera para desarrollar, digamos, su propia acción económica y, en términos generales, expoliativa. El nivel de victimización del magisterio es muy alto, porque fueron los maestros quienes en el territorio empezaron a defender a la población de procesos de desplazamiento masivo que están asociados a intereses económicos de extractivismo, de monocultivos y de procesos, digamos, de intereses económicos muy fuertes. Y hoy por hoy hay que defender al Guaviare porque allá está llegando gente, testaferros, a comprar globos de tierra de miles y miles. El problema del Guaviare hoy por hoy es que hay regiones donde donde habían fincas de 50, de 100 hectáreas, ahora hay personas, una sola familia que tienen 10.000 hectáreas. En el momento de la violencia paramilitar y también estatal, porque la hubo, las gentes vendían a cualquier precio y se iban por un pueblo con un poquito de plata y a los pocos meses estaban pobres. Yo creo que tenemos los que hemos resistido durante muchos años que transmitirle a las nuevas generaciones que la forma de defender los derechos es a través de la organización, de la defensa colectiva de los derechos, y por eso el movimiento sindical fue y es y seguirá siendo una posibilidad de construir un país con democracia económica y democracia política. Conjunto a las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, los grupos étnicos, las poblaciones en situ, también fueron victimizados. Entonces, entender un proceso de reparación colectiva sin el otro es un error. Que ellos vuelvan a tener una dinámica interna de organización, de formación, de mejoramiento continuo que les permite ejercer, digamos, como organización. Porque cuando uno se desplaza de una región no es tanto los bienes que pierde, materiales, que puede ser una casa, una finca, un ganado, puede ser una tienda, puede ser un carro, lo que sea. Lo que más le duele a uno es dejar a los vecinos, dejar a los
a los de la junta comunal, al compadre, al ahijado, al niño de abajo, al de arriba, al del camino, al que le brinda a uno una totuma con guarapo, al que le brinda a uno un pescado que él mismo ha ido a sacar del agua. A esas personas es lo que a uno le duele, y perder el clima donde uno está, donde uno ya tiene la rutina de vida. Perder eso, perder el canto de las aves que lo acostumbran a uno a arrullarlo en la mañana o en la noche. Perder uno todo eso es lo que más le duele. A nivel nacional han entrado en el proceso las 3 centrales obreras, también un proceso de negociación para generar una característica específica del daño, también para poder retroalimentar las medidas de rehabilitación que hay, digamos, en la política pública. A nivel regional los ejercicios han sido menores, apenas, digamos, hay un acercamiento a la política y ha sido más en el contexto de comunidad. Entonces, recuperar a la CUT en San José del Guaviare significa necesariamente el fortalecimiento de las organizaciones sindicales de los maestros, pero también de los servidores públicos, pero también de los sectores económicamente productivos en la zona. Porque el Guaviare, como la palabra lo dice, pertenece a la cordillera de las Guayanas, al macizo guayanés, y el macizo guayanés quiere decir tierra de agua. Por eso hoy por hoy el Guaviare está en peligro. La reparación colectiva tiene que ser muy grande, porque hay personas que no van a poder regresar allí, pero desde donde estén deben de recibir ese incentivo de paz. Hay muchos campesinos que trabajaron 70, 80 años, hoy en día son ancianos y no tienen una pensión, porque colaboraron con el país. Necesitamos que vuelva la senda del jaguar, que vuelva la danza de las mariposas, que vuelva el revolotear del colibrí, que vuelva el reino de la anaconda en las aguas para que abunde. Necesitamos que vuelva, esa tiene que ser la paz.